Imposición de aranceles. El gobierno de Estados Unidos ha puesto aranceles a prácticamente todos los países de todas las regiones del planeta y esto está generando diferentes tipos de repercusiones. ¿Cómo va a afectar a Bolivia, que también está en la lista de aranceles con un 10%? Estamos junto a Ricardo Fuentes, analista, para ver, por un lado, cómo podría afectar a nuestro país y por otro lado, qué podría venir como efecto global después de estas políticas económicas en Estados Unidos. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. Muy buenos días, Gerardo. Sí, los efectos que van a sentirse en Bolivia van a ser económicos y políticos. En realidad es una medida unilateral que abandona el marco institucional multilateral, porque para el propósito de la regulación del comercio internacional es que se creó la Organización Mundial de Comercio. Era en ese marco que debían tratarse estos aspectos, pero resulta que Estados Unidos dice tener un gran déficit comercial y decide unilateralmente resolverlo con aranceles indiscriminados que inclusive nos afectan a nosotros, que tenemos un déficit con él. En nuestro intercambio le vendemos poco más de 200 millones de dólares y él nos vende en la última gestión más de 800. Entonces el argumento del déficit en lo que a nosotros toca no existe y es una medida arbitraria, es la ley de la selva. Y extrañamente de quien pregona el libre cambio, porque esto se retrotrae a 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, donde se impone el patrón dólar como divisa respaldada por el patrón oro, ¿no? Y se lleva hasta 1971 en que la emisión inorgánica de esta moneda va actuando como un impuesto ciego sobre todo el planeta. Los países empiezan a retirar su equivalencia en dólares, de dólares en oro, y entonces resulta que los Estados Unidos vinculan su divisa a las transacciones en petróleo. Pero sigue la emisión inorgánica, sigue la deuda de los Estados Unidos y así financian su alto costo de vida, ¿no? Y lo transfieren al resto del planeta ahora con medidas coactivas, ¿no? Esto es la ley de la selva y es un recurso mentiroso porque la escuela del libre cambio es la escuela de las trampas. Y esta medida está planteando un escenario de alta vulnerabilidad de la paz en el planeta y una severa inestabilidad política y una mayor conflictividad, porque ya se dice que cuando las mercancías o los bienes no pueden cruzar las fronteras, los ejércitos lo hacen. Claro, de ese tamaño es el despropósito de esta guerra arancelaria. Ricardo, ¿la Organización Mundial del Comercio no puede hacer nada al respecto con políticas de este tipo que llegan a ser consideradas arbitrarias por gran parte de los países afectados? Hay un mecanismo de solución de controversias y la China ya ha presentado el año pasado un reclamo, ¿no?, para abrir un panel, pero esto normalmente lleva más de un año, 6 meses, y en este momento, es decir, las soluciones deben ser mucho más ágiles que eso. Ahora, entonces, aquí lo que está ocurriendo es que son medidas de hecho que están alterando el derecho internacional público, nos están llevando al tiempo de las cavernas y extrañamente retrocediendo al tiempo de la preguerra, ¿no?, en el que el proteccionismo era el que estaba rigiendo las relaciones comerciales de los países. Claro. Entonces ahora el conflicto es este, ¿no? Porque hay efectos económicos para nosotros, algunos malos, como son por el encarecimiento de nuestras exportaciones, la importación, la inflación importada, pero eventualmente por este tiempo tenemos la baja del petróleo. Pero políticamente se plantea esto que es un terremoto. ¿Qué van a hacer los candidatos de la oposición frente a esta medida de hecho? ¿Van a cumplir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que exigen la aplicación del libre cambio, la apertura de nuestra economía? ¿O van a hacer lo que les está enseñando a hacer Donald Trump, aplicar medidas arancelarias y pararancelarias para defender su mercado? Ahora, sobre esto no se han pronunciado, desde Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, prefieren callar, por supuesto, porque pone en cuestión lo medular de su programa. Ahora,
¿Qué podría pasar o dónde desembocaría reacciones de otras potencias como China, por ejemplo? El gobierno de Estados Unidos pone el arancel a diferentes países, entre ellos China. China responde poniéndole un arancel más alto, Estados Unidos lo propio y así, y los porcentajes ya llegan incluso al 50% en algunos productos. ¿Qué podría pasar si más potencias tienen la misma política? Además de la conmoción en las bolsas, Estados Unidos está tratando de imponer el relato de que ya más de 60 países han doblado la cerviz y quieren negociar. Este no es el caso de Rusia, digo de la China. La China le está devolviendo arancel por arancel. Y es que se creía que en este sistema de libre comercio que se había montado desde 1944, el proceso de concentración de la riqueza iba a mantenerse. Pero esto no pasó con la China, porque la China, sobre la base de investigación, desarrollo y regulación de su economía, empieza a disputarle el liderazgo del planeta a los Estados Unidos. De ninguna manera va a ocurrir que la China se someta, porque su diversificación económica, el tamaño de su economía, no es cierto, no la ponen en un plano de inferioridad. Esto quiere decir que Estados Unidos está en un gran conflicto y la responsabilidad de estas medidas tomadas nos pueden llevar a una grave recesión económica, como lo ha dicho el presidente. Felizmente en Bolivia hemos con acierto tomado la decisión, ¿no es cierto?, de orientarnos hacia economías alternativas, en ese mundo multipolar, hacia los BRICS. Esto nos da estabilidad, aunque no perdemos el grave perjuicio de esas pequeñas exportaciones que aún mantenemos con los Estados Unidos. Claro, entonces estaríamos por buen rumbo si asumimos esas medidas de abrir otros mercados, por ejemplo, o consolidar la participación en el Mercosur, como decía el presidente. Como lo ha dicho exactamente, porque nos lleva a buscar nuevos mercados, esos nuevos mercados más confiables, además fuera de la órbita del dólar, que el dólar está prácticamente en repliegue. Se sabe que los países ahora están en el orden del 50% con sus reservas en dólares. Y esto también en el escenario de esta carencia de divisas es bueno para los bolivianos, porque ciertamente los efectos se van a dejar sentir también sobre esta moneda que ahora está puesta en cuestión y que se cree que, bueno, ya es inminente, ¿no es cierto?, su caída. Entonces, ¿se estaría debilitando el dólar o ya se ha comenzado a debilitar? Por supuesto que ya se ha comenzado a debilitar. Los países han bajado sus reservas en dólares y tanto es así que, por ejemplo, la negociación de los bonos de deuda no solamente vienen desde la China, vienen desde el Japón, Israel y algunos otros países de Estados Unidos se están deshaciendo. Y hay quienes plantean que esta guerra arancelaria es una medida de coacción para impedir que los países que son acreedores de los Estados Unidos pudieran negociar esos bonos de deuda y por este tipo de presión los obligaran a sustituir estos bonos de deuda por documentos no negociables, ¿no? Es decir, esta es una acción de fuerza que inclusive está recayendo sobre sus propios aliados. Es la barbarie en el comercio internacional. Es lamentable decirlo, pero es un terrible retroceso. Y aquí viene lo que para nosotros es recomendable, ¿no? La historia lo explica todo, ¿no? Es decir, mantener la independencia económica, mantener el modelo de industrialización con sustitución de importaciones. Ya lo decía el mariscal de Ayacucho, ¿no es cierto? Aún pediré a la nación un premio más, ¿no? El de preservar sobre todos los peligros la independencia de Bolivia. Es justamente el ejercicio de esa soberanía el que nos va a poner a salvo, ¿no es cierto?, de estas beligerancias arancelarias, de estas medidas unilaterales. Bien, perfecto, Ricardo. Muchas gracias por su tiempo, por este diálogo que hemos tenido y esperemos que las cosas mejoren en lo económico a nivel global. Muchas gracias. Un gusto saludarlo. Buenos días. Que tenga buen día.